Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz miércoles. Hoy miércoles 23 de mayo de 2018, preparados para llevarles esta sección de Dialoguemos con un invitado muy interesante que a continuación ustedes ya lo van a saber. Antes que nada, Fidel, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Bien, Darcy, muy bien, gracias a Dios. Amigos y señores, hoy en nuestra sección de diálogo, como acostumbramos los miércoles, vamos a estar hablando sobre un tema de actualidad porque lo estamos dedicando esta semana. ¿A qué se expone Venezuela luego de las elecciones del 20 de mayo? Y para hablar de este tema está con nosotros un connotado periodista joven, un talento joven tachirense para el mundo, porque ha tenido, por cierto, experiencia en el campo periodístico a nivel internacional muy importante. Darcy, ¿quién es nuestro invitado? Se trata de Gerardo Moreno. Él es un periodista, él es el director de la radio digital venezuela.com.be y lo más importante es un corresponsal por Venezuela ante muchos medios, tanto en prensa, en televisión, con una especialidad en periodismo en zonas de conflicto que hizo en Israel. Bienvenido, Gerardo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Bienvenido, Gerardo. Bueno, pues muchas gracias, muy honrado de estar aquí en tu programa, Darcy, Fidel. Y sí, hoy estamos para compartir un poco e intercambiar criterios y visiones sobre lo que aconteció en Venezuela el pasado 20 de mayo. Y bueno, quiero hacer la salvedad, es la digitalradiovenezuela.com.be, okay. La digitalradiovenezuela.com.be. Y pues, mira, orgulloso de estar con ustedes y de poder compartir. Gracias. Igualmente nosotros, eres periodista con especialidad en periodismo en zonas de conflicto. Dios mío, conflictos aquí en Venezuela, parece contar. El domingo pasado, bueno, ya todos conocemos los resultados y nuevamente el presidente Maduro queda elegido para desempeñarse como tal por 5 años más. Nosotros los venezolanos debemos hacer una reflexión sobre esto que está pasando y sobre todo con esta práctica política, con esta seducción por parte de tener el poder, de estar y mantenerse en el poder. Y ¿cómo ver esto? Porque realmente pareciera ser que estamos como en un salto al vacío si no se toman las medidas y los acuerdos necesarios y toda la influencia que tiene todo esto a través de la situación económica que tenemos tan crítica, porque es que ya no sé ni cómo denominarla. Bueno, sí, mira, es importante hacer la indicación, lo político siempre incide en lo económico. Claro. Y esto último en lo social. Tenemos ya 20 años de un gobierno que ha tenido una serie de prácticas políticas bastante temerarias, en muchos casos bastante arriesgadas, y que han traído consecuencias serias para la calidad de vida de la población. El domingo 20 de mayo simplemente pudimos observar, y estuvo muy a ojos vistas de la población, que una escasísima participación electoral, indiferentemente de la versión oficial. Ellos sostienen en la noche del 20 de mayo que hubo una votación alta, con unas cifras que emite el Consejo Nacional Electoral, y eso está bien hasta cierto punto. El problema es la calle. El problema es que no se vio gente ese día. ¿Y por qué no fue gente a votar? ¿Qué le está diciendo la población al gobierno? Mire, nosotros estamos inconformes con sus políticas económicas, a nosotros no nos gusta la hiperinflación, no nos gusta que no podamos comprar un mercado que nos alcance, no nos gusta que no nos alcancen los sueldos, que no haya poder adquisitivo, que no nos podamos vestir, que no podamos viajar, que no podamos tener acceso a una educación de calidad, y esta inconformidad se vio reflejada el día domingo. Nicolás Maduro adquiere un compromiso muy osado al ser reelecto, porque él ha dicho que va a dar todo para recuperar la economía venezolana y llevarla a un estado de gracia. El problema es, ¿cómo piensa hacerlo si no lo pudo hacer ya en 7 años? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo? Venezuela fue sancionada ayer. Es absurdo pensar que vamos a tener mejores ingresos a través de la venta de petróleo cuando no hay condiciones para eso. A eso quería preguntarte, porque sobre las sanciones vamos a conversar en el segmento siguiente. ¿Cómo puede uno interpretar la inasistencia de la gente, la altísima abstención que ocurrió en estas elecciones?
podría entenderse que el venezolano y el tachirense, porque al parecer el Táchira fue el estado donde la abstención fue más alta, no compraron a ninguno de los candidatos, ¿no?, a ninguno de sus mensajes, a ninguno de sus programas, e incluso tampoco compraron la misma convocatoria a las elecciones. Quizás detrás de todo esto está la propia frustración económica que está llevando todo el mundo. Ahora bien, el gobierno entonces, con esta situación, el nuevo gobierno Maduro II no tiene, al parecer, piso político. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, la fragilidad política del gobierno está a la vista. El problema es la situación económica, ese es el telón de fondo de la crisis. Y el drama social. El drama social, humano, alimentario, sanitario, que existe. Hay una enorme dificultad para acceder a alimentos, una enorme dificultad para acceder a medicinas, para tener un tratamiento médico de primera línea de enfermedades que pudieran ser curables en este país y hoy no lo son. Hay un repunte de enfermedades que se creían extinguidas, desaparecidas, caso sarampión, caso mal de Chagas. Enfermedades por malaria. Sí, y además de esto, vemos que no tenemos cómo crear una generación de relevo porque los profesores se están yendo. ¿Por qué? Por los bajos salarios, porque precisamente no hay un poder adquisitivo. ¿Cómo piensa un gobierno que no tiene ya el respaldo ciudadano salir adelante con este panorama? Además que cuenta con un rechazo absoluto de la comunidad internacional que le puede dificultar más el ejercicio de la labor. Así es. Esto es delicado. Muy delicado. Bien, debemos cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora El Táchira, conversando en este mediodía con Gerardo Moreno, periodista especialista en periodismo en zonas de conflicto. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con ustedes en este mediodía de miércoles en nuestro franco diálogo con el licenciado Gerardo Moreno, periodista, director de la digital radio venezuela.com.be y corresponsal también de medios extranjeros aquí en el país. Y estamos conversando sobre a qué se expone Venezuela luego de las elecciones del 20 de mayo. Mira, Gerardo, definitivamente la manera como se llegó a estas elecciones, los resultados de estas elecciones no están siendo reconocidos por la mayoría de los países del mundo. Eso es lo que estamos viendo en los reportes de prensa que están saliendo lunes, martes y hoy miércoles. A juzgar también por la altísima abstención, dejan al gobierno entonces sin piso político. Estábamos hablando de eso para cerrar el segmento anterior. ¿Cuál crees tú, por cierto, que debería ser el rol que debe jugar en la Venezuela inmediata la fracturada oposición frente a esta situación de debilidad que tiene el gobierno y la terrible situación económica, política y social que vive el país? Mira, la oposición venezolana en este momento debería aprovechar esta oportunidad única para reagrupar sus fuerzas y estructurar una agenda común, con un único objetivo, un relevo político, pero un relevo político que aglutine a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al oficialismo, porque todas las formas de pensar son necesarias. Eso claro. Es lo primero. Y lo segundo, que se pueda generar una agenda para el rescate económico del país. No se puede seguir teniendo una sociedad dividida a causa de la política, no se puede seguir teniendo una academia que está desmantelada por falta de presupuesto, no se pueden seguir teniendo hospitales públicos que no le pueden garantizar a una persona un tratamiento básico, no podemos seguir teniendo médicos que se van, no podemos seguir teniendo la emigración masiva de personas porque simplemente el país se está desestructurando. Y tenemos que pensar cómo vamos a llamar a concurso a todos los venezolanos que están aún dentro del país para reconstruirlo. Esto ya no es una cuestión de política, esta es una cuestión de sobrevivencia nacional. Es una cuestión de cómo va a ser la Venezuela de los próximos 50 años, con qué criterio la vamos a manejar. Porque no puede ser que los más jóvenes se tengan que ir del país porque sencillamente bajo este cielo no hay oportunidades. Y esto no puede ser. Con el liderazgo político que tenemos en Venezuela desgastado, mediocre, ¿será posible esto? Porque a estas alturas no deberíamos estar hablando de que se genere un plan y se genere un proyecto y que pónganse de acuerdo, únanse, ya deberían estarlo. Mire, yo quiero tomar
tomar una referencia como ejemplo, ¿no? La reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial se hizo gracias a que los países europeos contaron con muchos técnicos dentro de sus gabinetes de gobierno. Caso Francia, caso Alemania, caso Italia, Holanda, la misma España después de la Guerra Civil. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? De gobiernos que se dedicaron a gobernar, no a hacer política. Con gente que sabía de economía, con gente que entendía de lo social y con gente, sobre todo, con visión y con compromiso. Simplemente se dedicaron a reconstruir Europa. ¿Con qué dinero? Con dinero que no era ni siquiera de los europeos, un dinero prestado a través de un plan económico que fue el Plan Marshall. Europa se reconstruye y fíjese cómo funciona Europa hoy. Después del mercado común europeo de los años 50, porque la idea viene de los años 50, pasan a tener la Unión Europea. Son 27 los miembros de la Unión Europea y hoy los Balcanes piensan ser parte de ese proyecto. Sí, hay muchos países que quieren agregarse. Sin duda alguna, perdón. Esto ocurre gracias a un criterio técnico y un compromiso para rescatar un continente. ¿Por qué no aplicar un criterio parecido? Porque aquí hay gente capaz de la academia, sin lugar a dudas, gente de la industria, gente de muchas áreas que quiere aportar, que puede aportar. Y el próximo gobierno tiene que estar muy alejado de la política, porque la política en 20 años simplemente separó familias, dividió a los venezolanos y nos trajo a todo este momento. Es una política. Pero no podemos decir que esto viene desde hace 20 años, que el origen de esta implosión que tenemos aquí en Venezuela, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo moral, que no estamos exagerando, así lo dicen los psicólogos sociales, no viene, la raíz no es justamente por la práctica, la gestión de este gobierno, esto viene de muchos años atrás. Pretender volver a lo de antes, a esa Venezuela de antes, pretender que el gobierno, este gobierno bolivariano, siga con su mismo lineamiento en el mando, en el ejercicio del poder, es totalmente absurdo. Aquí tiene que haber un cambio, y un cambio es total, radical, tanto en el modelo de gobierno, el sistema político y el sistema económico. Obviamente, para que haya ese cambio económico tiene que haber un cambio en el sistema político. Entonces, claro, desde luego, tiene que surgir una nueva oposición preparada, altamente formada y muy consciente de las realidades que vivimos y que exige el modelo global, político, económico, social, comunicacional, de información, etcétera. Bueno, primero, para generar un cambio político, tiene que ofrecérsele al actual liderazgo condiciones que sean sumamente atractivas para que permitan una transición. Claro. Tomo el modelo de la transición española. A los miembros del franquismo no se les tocó, no se les persiguió y simplemente ellos se agruparon en lo que fue el Partido Popular. El Partido Popular fue fundado por un personaje como Fraga. Y Fraga muere siendo un demócrata. Lo aplauden como un demócrata. Y Fraga fue ministro de Franco. Entonces ahora nosotros vemos en la actualidad que pudiéramos repetir el modelo y que la nación no sufra, la población civil no tiene por qué sufrir en una transición política, no tiene que haber un trauma. Puede haber simplemente un acuerdo, un gran acuerdo, se le garantizan una serie de cosas al actual liderazgo y simplemente hay un relevo, una transición ordenada. Claro, siempre y cuando no se deban cosas importantes en materia de crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad. No, por supuesto. Lo que tenga que ver con la jurisdicción internacional tendrá que manejarse ante los tribunales internacionales, pero lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que pensar es que tenemos que lograr un mecanismo de negociación con factores internos. Eso es muy importante. Y con factores externos. Hablamos de Cuba, que es odioso decirlo, hablamos de Rusia y hablamos de China. Así es. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y vamos a regresar porque tenemos que continuar con el tema y vamos a abordar ahorita lo que tiene que ver con las sanciones internacionales, que es sumamente importante para nosotros. No se retiren, ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía. Hoy
miércoles de Dialoguemos, conversando con Gerardo Moreno, especialista en periodismo en zonas de conflicto. Y justamente la temática de este mediodía es a qué nos estamos exponiendo, a qué se expone Venezuela luego de los resultados emanados del pasado domingo 20 de mayo. Gerardo, el Grupo de Lima, constituido por 4 países, no reconocen la victoria del presidente Nicolás Maduro. Esos resultados emanados del pasado domingo. Y han llamado a consulta a sus embajadores aquí en Caracas. El punto 7.1 del comunicado oficial dice lo siguiente, textualmente lo voy a leer: coordinar acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al gobierno de Venezuela por la naturaleza inconstitucional de adquirir deuda sin el aval de su Asamblea Nacional. Venezuela, un país sin crédito. Su opinión al respecto. Bueno, primero, los 14 países miembros del Grupo de Lima, sí, Perdón. Los 14 países del Grupo de Lima sí retiran sus embajadores como una medida de desconocimiento al acto electoral y al resultado. Claro. La comunidad internacional sostiene este rechazo argumentando que la elección fue convocada por un organismo que ellos consideran ilegal como la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente tuvo un origen forzado, si tomamos en cuenta lo que dice la comunidad internacional, porque viola procesos de ley previstos en la Constitución. El comunicado del Grupo de Lima lo que hace es dar un espaldarazo al poder político de la Asamblea Nacional y su capacidad de aprobar o denegar cualquier gestión que un gobierno pueda hacer para obtener préstamos o cualquier tipo de negociación en nombre de la República. Están facilitando, digamos, el equilibrio democrático. Exacto. Y entonces tiene que forzar al gobierno a negociar con la Asamblea para la aprobación de cualquier clase de crédito. Cualquier proyecto y presupuesto. Exacto. Y eso tiene que ser auditado por la Asamblea porque para eso es la Asamblea. Para eso es un parlamento. Así es. Estamos en un momento político, bueno, hemos estado 20 años en un momento político ya largo, y más que momento es una pesadilla, en la cual no se han cumplido las normas democráticas formales. Entonces el Parlamento no puede auditar al gobierno, el Parlamento no puede ejercer una moción de censura, el Parlamento no puede dar o denegar un permiso de viaje a un presidente, porque sencillamente el Parlamento no es respetado. Y esa misma carencia de formalidad, que es lo que, digamos, le da viso de legalidad a las cosas, tampoco estuvo presente en la convocatoria a las elecciones y en consecuencia al resultado de las elecciones. El Grupo 20, el G20, la Unión Europea y particularmente el gobierno de los Estados Unidos, que impuso sanciones el lunes, el gobierno norteamericano emitió una orden ejecutiva que limita al ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en territorio estadounidense a ninguna empresa norteamericana, a nadie, así sea extranjero, que opere, funcione y esté inscrito en los Estados Unidos. ¿Qué lectura tiene para ti estos anuncios, Gerardo? Bueno, estas amenazas también, porque están hablando del grupo, el G20 y la Unión Europea y muchos otros países, de sancionar a Venezuela. Sí, exactamente. Esto pone contra las cuerdas al gobierno porque recordemos que el 97% de los ingresos económicos de la Venezuela de hoy provienen de la venta de petróleo. Después de las sanciones, simplemente podemos observar que la capacidad de financiación para el gobierno y para el Estado queda en entredicho, porque Venezuela es un país monoproductor que lamentablemente ha sabido solo vivir del petróleo, no ha diversificado su economía, y esta sanción de carácter político y económico refleja el rechazo de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional en bloque, ante lo que ellos consideran un atropello a las normas formales de la democracia por una elección que no fue hecha siguiendo parámetros internacionales que existen para organizar una votación que tiene que ser justa, confiable, transparente, y que, bueno, ha arrojado los resultados que ya todos conocemos. ¿Tendremos efectos, sufriremos los efectos de esta situación de sanciones los venezolanos? Sí, lamentablemente los efectos económicos estarán allá a la vista. Podremos ver que en el futuro habrá mayor dificultad, para ponerlo de una manera sencilla, para conseguir combustible. Es muy probable. La Venezuela de hoy no produce combustible, sino que lo importa, paga para que
se le Nos lo abastezca de eso, suministran. de gasolina, por ejemplo, y en lo inmediato y en lo práctico la calidad de vida pues seguirá en franco deterioro. Terrible. Bueno, Bueno. son las realidades que vivimos. Gerardo, muchísimas gracias. Un gusto haberlo Encantado, tenido Fidel. usted aquí con Muchísimas nosotros. Encantado. Ustedes, Sí. amigos, hemos concluido nuestro programa de esta manera por el día de hoy. Están cordialmente invitados para mañana. Y ya saben, amigos, debemos comportarnos cada vez más con mucha inteligencia y responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.